Osvaldo Amarao, bienvenido al ciclo de protagonistas de la ciencia política organizado por la carrera de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, primero agradecerte por concedernos esta entrevista y para comenzar siempre vamos con una autopresentación. ¿Qué cosa, o sea, por qué estudió ciencia política? Ok. ¿Cuáles son sus temas de interés? ¿De dónde es? ¿No? O sea, ¿de qué parte de Brasil? Claro. Incluso, ¿de qué equipo de fútbol es? Bueno, soy hincha de San Pablo, que va a jugar hoy por la Copa. Y bueno, mi interés por política empezó desde muy pequeño. En mi casa siempre se habló de política. No, mi papá y mi mamá no eran militantes, pero siempre se interesaron, siempre había periódicos y estaban discutiendo. Entonces, siempre me interesó. Yo soy un hijo de la democratización, entonces, cuando tuve la campaña por las elecciones directas en Brasil, mi papá me llevó al comicio, a la manifestación. Fue un momento muy interesante en el país. Me acuerdo súper bien de la primera elección presidencial en 1989. Estaba en sexta serie, sexto grado, no sé cómo se dice, pero me acuerdo súper bien porque había niños que decían que si Lula ganara la elección, tú ibas a perder su habitación o su cuarto Wow. o su coche. Eso era súper presente en la época, era una escuela, bueno, no era de personas ricas, pero de clase media, media alta, entonces eso era un discurso que estaba muy presente. Y tuvo alguna actuación en la secundaria un poco, hicimos una organización en la escuela y todo eso, pero cuando fue a hacer la facultad opté por relaciones internacionales, porque quería seguir una carrera en la diplomacia o alguna cosa así. Y estaba empezando, había un boom de relaciones internacionales en Brasil en los 90. Entonces yo soy de la primera turma de relaciones internacionales en la Católica, que fue la segunda facultad a tener grado de relaciones internacionales en Brasil. La primera fue en Brasilia y después la Católica en San Pablo. Eh, pero a lo largo del curso percibí que no iba a ser diplomata y que todavía iba a ser súper difícil pasar en la prueba de Río Branco. Y empecé a hacer investigación Ujú. con una profesora, eso estaba en segundo año, con una profesora, en Brasil llamamos iniciación científica, que es una beca para estudiantes de grado que ayudan otros profesores en proyectos de investigación que son mayores y tienen su pequeño proyecto para hacer eso. Estuve haciendo eso por 2 años y ahí entendí que la carrera académica iba a ser más interesante para mí. Comencé a pensar eso, pero cuando me formé pensé, bueno, no sé, voy a tomar un tiempo para ver si es eso mismo. Entonces no empecé la maestría luego que terminé. Fui a trabajar como periodista. Sí, trabajé como periodista por un tiempo en cosas muy aleatorias, muy distintas. Trabajé en una revista de camiones, de buses, y después ahí sí migré para un portal en internet que hacía la cobertura internacional. Y ya estaba en 11 de septiembre de 2001, cuando quedamos que, no sé, no me acuerdo ahora, pero creo que fue más de 24 horas trabajando porque fue súper difícil. Y en este día decidí que no iba a ser periodista, porque era demasiado, ¿no? Entonces ahí ya estaba en la maestría, pero haciendo junto con el trabajo, pero ahí decidí que iba a seguir la carrera académica, terminé la maestría, me quedé un tiempo como profesor sin el doctorado en universidades privadas en San Pablo, hasta que decidiera si iba a estudiar afuera o se quedaba en Brasil, pero al final me quedé en Brasil y hice el cambio de disciplina, a decir así, ¿no? Estaba en relaciones internacionales, pero empecé a estudiar política y política muy clásica, que son partidos políticos, ¿no? Entonces mi maestría es sobre el Partido de los Trabajadores, sobre los cambios que tuvieron en sus propuestas entre, La plataforma. sí, la plataforma en los 90
y termino la maestría justo a la elección de 2002. Entonces, con la victoria de Lula. Y bueno, después sigo en el doctorado trabajando con partidos políticos, pero ahí con un poco distinto que es organización de partidos. Cómo se organizan y cómo el medio hace que cambien o no, cuál es la influencia de su herencia, de su fundación. Eso es un poco lo que hice en mi tesis doctoral. Okay. Bueno, así llegué a la política. ¿Qué consejo le daría a una joven o un joven para estudiar ciencia política? Bueno, dos consejos. Que miren todo lo que hay de teorías que son distintas, pero es importante conocerlas todas. Claro, y saber metodología también es importante. Muchas personas no gustan, algunas gustan más, otras gustan menos, pero es importante no tener ningún tipo de prejuicio con ninguna teoría. Sí, claro, que tiene sus preferencias, gusta más de una cosa o que te parece que explica más lo que otra, pero es importante conocer y estar conectado con las otras porque a veces van a hacer una pregunta que cuando estás muy involucrado en una línea y con un abordaje teórica no piensas, ¿sí? Y esas preguntas pueden traer novedades, pueden traer diversidad a su investigación, ¿no? a lo que quiere hacer, pero y es importante trabajar en grupo. Eso creo que, porque piensan que no académicos, eso están solos, eso no es verdad, eso no es verdad. Claro. Sí, los grupos, la lógica de laboratorio es súper importante. Y también saber que la academia no es el único sitio. Claro. Eso es súper importante. Creo que, y eso es un problema de nuestras facultades en Brasil, porque aún formamos estudiantes pensando que van a ser académicos o profesores, y hoy hay muchas otras posibilidades. Muchas otras posibilidades en instituciones públicas, en instituciones privadas, en el tercer sector. Los politólogos pueden trabajar súper bien en todo eso, y creo que hay una demanda por personas que saben hacer preguntas inteligentes. Eso es una cosa importante porque estábamos hablando de metodología. Sí, con el tiempo la inteligencia artificial va a hacer todo eso, ¿no? Pero las preguntas importantes no. Claro. Entonces, saber hacer preguntas, dibujar buenas preguntas, resolver problemas complejos, eso es lo más interesante. Y creo que es lo que queremos hacer cuando estamos acá, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y aparte estamos estudiando algo relacionado al ser humano, que es totalmente impredecible, ¿no? O sea, solamente otro ser humano puede entender más que una máquina, ¿no? Sí, y eso es muy interesante porque cuando hablamos con personas de otras ciencias, de las duras, todo es súper más controlable, ¿no? Los experimentos controlan. Nosotros no tenemos cómo hacer eso porque son miles de variables que están influyendo al mismo tiempo. Claro, intentemos hacerlo. Intentemos dibujar investigaciones con controles, pero es mucho más difícil y tiene que lidiar con eso. Uh-huh. Uno de los temas que estudia es partidos políticos, elecciones, ¿sí? Como el auge de Bolsonaro y el actual Partido Liberal, ¿no? ¿Qué factores cree que fueron decisivos para que llegue a la presidencia? Y bueno, ¿qué significaría para la derecha brasileña el juicio del expresidente acusado de liderar un atentado a la democracia? Sí, bueno, voy a empezar por el final y si me olvido del comienzo, por favor me acuerde. Sí, claro. Creo que fue súper importante, porque no solo por Bolsonaro, pero por los militares que estuvieron también en el juicio. Fue la primera vez en la historia del país que militares, altos militares, generales, fueron condenados, ¿no? Por tentativa de golpe de Estado. Eso es muy significativo. Yo estaba brincando de broma con amigos que ahora finalmente cerramos nuestra transición, ¿no? 40 años después, por la primera vez, están siendo juzgados y condenados. Y eso es importante para demostrar que hay posibilidades
de combatir autócratas, ¿no? Que la erosión de la democracia, de que todos hablan ahora, que está pasando en Estados Unidos, está pasando en otros países del mundo, que es posible hacer frente a ella, con instituciones y con personas, claro, con agentes que sean demócratas. Ujú. Y además, bueno, ¿qué factores fueron decisivos para Sí, fue un combo. Fue un combo. Crisis económica, sí, súper importante porque trajo problemas a Dilma y después al Temer, que fue el presidente, que no tenía ninguna condición de pleitear la reelección de tan malo que estaba el país. Operación Lava Jato, de corrupción, eso acabó con... No acabó, pero fue un golpe muy fuerte en el sistema de partidos. Porque no es pensar, estábamos hablando de eso hoy, no es pensar que todos los brasileños cambiaron de su visión, no. Siempre hubo alguna demanda por un candidato como Bolsonaro, pero era bloqueado por el sistema. Claro. Bloqueado por el sistema de partidos y por las formas de comunicación política. Entonces hubo muchos cambios, ¿no? Cuando digo el sistema de partidos, el PT salió súper fragilizado, el PSDB, que era la alternativa más a derecha, también. Entonces se creó un vácuo, ese es un punto. El otro, no necesitaba más de tiempo de televisión gratuito para hacer la campaña electoral. Claro, Si los medios electrónicos estaban mucho más fuertes allí, y eso tornó posible. Claro que había todo un descontentamiento general, ¿no? Que puso Bolsonaro en evidencia. Y claro, también hubo otras cosas contextuales, como el atentado contra él, ¿no? Y todo lo que pasó en la campaña en la elección de 2018. ¿Sí? Sí. Bueno, siguiendo hablando de Bolsonaro, viste que en su momento él buscó a Donald Trump y tenía una cierta relación. Ahora que Lula volvió al poder, la relación entre Trump, Estados Unidos, de Trump y Lula es medio complicada. Sí, pero ayer, salvo ayer dijeron que tienen química. Que tuvieron una química. Exacto. Quería saber qué pensás y cómo ves esta relación para el futuro. Bueno, es imposible no pensar que Lula ganó la elección por 0.6, 2 millones de votos, y que si fuera el contrario, hoy teníamos Bolsonaro con Trump y Milei, y no sabemos lo que iba a pasar con la democracia en Brasil, ¿no? Porque ya estaba caminando para intentar hacer intervención en Supremo Tribunal Federal y en otras instituciones. Entonces es interesante pensar que por 0.6 y si la elección se toma 2 semanas más, probablemente Bolsonaro iba a ganar porque la economía estaba creciendo. Por 0.6 tuvimos un gobierno que defiende la democracia y que hace el contrapunto a Trump, como vimos esta semana en Naciones Unidas, ¿no? Creo que al final van a llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, pero Trump es súper importante para la extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Es importante ahora en Argentina para garantizar muchas cosas, para que Milei tenga condiciones de hacer sus ajustes, sus planes económicos. Es importante para la derecha europea. Entonces, seguro que es un liderazgo de la derecha que soporta, ¿no? Que da apoyo a otros. Y Lula ahora está intentando hacer como que un contrapunto, ¿no? Un contrapunto a Trump, como vimos esta semana. Pero claro, es muy distinto. Brasil no es Estados Unidos, ¿no? Claro. No hay mucho Totalmente. que pueda hacer, pero... Siguiendo la pregunta de Gabo, que estamos hablando sobre que vos dijiste que cómo llegó Bolsonaro al poder, ayer también Lula discursó diciendo que la izquierda también tenía su parte de culpa de que Bolsonaro llegara al poder. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, no sé si toda la izquierda, pero el Partido de los Trabajadores seguro, porque hubo, claro, problemas en el gobierno, problemas en corrupción, y eso fue movilizado por la derecha como siempre es. Pero es difícil, además de eso, es muy difícil, porque
En Brasil, el presidente nunca tiene mayoría. Siempre tiene que compor, y tiene que compor con un Congreso que es cada vez más de derecha, cada vez más conservador. Entonces, mira, Lula pudo hacer cosas en 2003, 4, 5, como algunos programas sociales que después se institucionalizaron, como Bolsa Familia y otros, pero ahora es muy más difícil. La agenda de política pública ahora es mucho más difícil de ser implementada porque el Congreso es más conservador. Sí. Claro. Entonces, claro, se puede decir, bueno, ¿qué faltó al Partido de los Trabajadores? Ser más de izquierda, hacer más distribución, todo eso. Pero no es tan simple así, porque la correlación de fuerzas depende de la mayoría en el Congreso. Claro. Y una Un mayoría que es Congreso de cada derecha. vez más difícil. Sí. Genial. Bueno, entonces desde hace un tiempo la ciudadanía, no solamente del mundo, sino que también de América Latina, comienza a desconfiar de los partidos políticos, Ujú. ¿no? ¿Qué factores consideras que son los más relevantes para esta desconfianza generalizada? ¿Hacia dónde podrían estar canalizando esta participación política, todas estas pasiones de la política? Ujú. Bueno, la desconfianza no es solo en los partidos, pero en las instituciones de una forma general. Eso tiene que ver con muchas cosas, creo. Tiene que ver con la dificultad que tenemos en América Latina de que nuestras vidas mejoren, especialmente entre los más pobres. Bueno, claro, cuando tenemos un ciclo de commodities buenísimo como tuvimos en la primera ola rosada, sí, claro, se puede hacer programas y redistribución y todo más, pero es difícil. Entonces, no me parece tan extraño, tan difícil entender que las personas se desilusionan, ¿no? Con la política. Y siempre están mirando a los políticos como, bueno, como acá se pasa a llamar la casta, ¿no? Que es algo súper fácil de movilizar, Sí. ¿no? Porque eso es lo que ven, ¿no? Lo que ven, que mi vida no está mejorando, que a veces mejora, pero después peora. Y Argentina es un caso clásico de eso, ¿no? Entonces, se pierde no voy a decir la esperanza, la fe, ilusión, claro. pero la confianza. Ujú. Bueno, hablando de perder confianza, apareciendo outsiders en la política, vemos que la polarización es un fenómeno en ascenso. Y por otro lado tenemos la crisis de los partidos tradicionales y la crisis de sus líderes. Estos factores hacen un escenario electoral ideal para los outsiders. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, sí. La crisis de los partidos. Bueno, nosotros que trabajamos con partidos, adoramos una cita de Schachtschneider que decía que la democracia está súper tranquila en términos de partidos, está salva en términos de partidos. Es un poco el argumento de Levitsky también, que los partidos funcionaban como guardarrayos de la democracia. Y cuando se pierde la confianza en ellos, sí, claro, fica mucho más fácil para outsiders. El costo de crear un partido, pasa a ser mucho mayor y no te entrega lo que necesitas. Mira, Bolsonaro no tenía un partido, Sí. ¿no? Se presentó como, bueno, tenía un partido porque la legislación exige que Claro. que esté afiliado a un partido. Pero Bolsonaro no tenía un partido, era él. Claro. Y era él contra el sistema, él contra la izquierda, él contra el PT. Claro, y vos Entonces, considerás también, ponele que nosotros consideramos quizás Milei como un outsider, porque viene de un campo de la economía, pero Bolsonaro al mismo tiempo ya tenía 30 años trabajando en el gobierno de Río de Janeiro. ¿Aún así lo considerás un outsider? Por su visión de decir que era todo contra la izquierda, contra Lula, ¿por eso? Sí, hay dos formas de definir. Creo que aquí estoy utilizando como un outsider, como una persona que normalmente no tenía condiciones de ascender, ¿no? Porque no estaba en un gran partido, no tenía una carrera en el ejecutivo. Mira, no es común que trabaje en el legislativo como Bolsonaro, que no era un diputado importante. Claro. Mira, era un diputado que era casi desimportante. No solo era totalmente desimportante porque tenía esa cosa de ser provocador
machista y todo eso, entonces aparecía por eso. Estaba siempre en los programas de televisión en Brasil, pero como se estaba Como si fuera haciendo un chiste. Sí. Sí, mira, tenemos que elevar la audiencia del programa. Llamar a Bolsonaro. Nadie le lleva a serio, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, sí, y a Milei seguro, porque al menos si la persona no lo creían como un outsider, no podían haber comprado la idea de la casta. Sí. Claro. Totalmente. Sí, hay otros ejemplos también, digamos, en otros países como en Ecuador, Sí. Daniel Noboa, Noboa, que no sí, tenía sí. una estructura partidaria importante. Bueno, Javier Milei, que acá en Argentina la gente decía que era imposible. Bueno, los politólogos decíamos Sí. que era imposible que ganen pues, porque no tenía una estructura partidaria. Nunca había sucedido eso. Y ahora, bueno, Si me permite, sí, claro. hasta creo que agosto de 2018, yo incluso, todos los politólogos, casi todos, yo conozco a uno o dos, solo que tenían miedo de Bolsonaro. Pero casi todos los politólogos decían, va a empezar la campaña de la tele, Bolsonaro va a caer, Alckmin va a subir y todo va a ser igual en Brasil. Será una segunda vuelta entre PSDB y PT. ¿No? Y al final, no, Alckmin no subió. Claro. Entonces, podría ser que Bolsonaro lo que consiguió fue, ya que en Brasil hay como un esquema petismo versus antipetismo, que él haya... ¿Cómo es que se posicionó como el mejor candidato para contrarrestar al petismo, digamos? Sí, esto tiene que ver con Lava Jato, tiene que ver con toda la descreencia en el sistema de partidos. Porque la alternativa que tenía, que era una alternativa superinstitucional, que era el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, Partido de Fernando Henrique Cardoso y otros, se involucró en esquemas de corrupción y nunca se recuperó. El PT, al revés, se recuperó. ¿Y se recuperó por qué? Porque tiene bases sociales, porque tiene una marca, porque es un partido más fuerte, más orgánico, y pudo se recuperar. Y claro, tiene Lula. Sí, eso no es poco importante. Eso no pasó con PSDB. Entonces el sistema estaba como, había un vacío. Y eso fue preenchido por Bolsonaro, que sube movilizar un tema súper importante que corta todas las clases sociales en Brasil, que son valores morales. Sí. Estaba se acercando de los evangélicos desde 2014-2015, ¿no? Y eso fue súper importante en su campaña. Sí. Hay varios analistas y periodistas políticos que se llaman la atención acerca de el voto nulo, blanco, la baja participación electoral, ¿verdad? Entonces, ¿coincides de que está aumentando esta desmovilización electoral? ¿Crees que sea algo relevante para estas próximas elecciones de Brasil en el próximo año? Bueno, es difícil contestar eso, pero en Brasil el costo de no votar era mayor. Ahora es muy menor, porque puedes hacer la justificativa de no votar de manera mucho más fácil, sí. ¿No? No tiene tanta penalidad como tenía antes por no votar. Entonces eso aumenta, hace con que la persona que no gustaban pero iban a votar porque tenían un costo mayor de no hacerlo, ahora no hagan. Pero creo que en contextos más polarizados lo que pasa es que las personas se movilizan y van a votar un poco más. Pero eso fue un poco lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Y las personas que hicieron eso están siendo ahora también condenadas, ¿no? Que era elevar los costos de los más pobres a votar, porque sabían que los más pobres estaban a votar por Lula. Entonces, en Nordeste hubo problemas en las carreteras, la Policía Federal haciendo revistas en buses con electores y todo eso para aumentar estos costos, ¿no? Ese es más un ejemplo de cómo se puede manejar la democracia para que termine. Otro ejemplo ahora es todo lo redibujo de los distritos en Estados Unidos, ¿no? Que están haciendo para que los republicanos tengan más chance de ganar. Pero creo que en situaciones más polarizadas, lo que pasa es que las personas
tiene más incentivo para votar porque o aman o odian a alguien, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a hacer un ping-pong que sería como preguntas más informales, con sus preferencias personales y también ponemos un poco de política, obvio. Claro. Para arrancar, ¿qué libro recomendás para iniciarse en el estudio de las organizaciones partidarias? ¿Los partidos políticos de Mauricio Duverge o Los modelos de partido de Panebianco? Buena pregunta. Los partidos políticos. Por una cuestión de que Panebianco solo pudiera escribir lo que escribió porque Duverger escribió lo que escribió antes. Entonces, empezó con Duverger. Ok. ¿Quieres hacer la segunda? Ok. Pero a mí me gusta más Panebianco, pero empezó con Duverger. Sí, a mí también personalmente. Bueno, entonces, ¿nostalgia por los clásicos partidos burocráticos y de masas o cruda aceptación de Súper los fugaces nostalgia por partidos los personales? demás. No tuve eso, no viví eso. Porque no tuvimos partido de masa en Brasil. Lo que más cercano llegó fue el PT. No pegué la era de oro de los partidos de masa, que fueron los 50, 60. Pero me parecía más interesante, ¿no? Sí, creo que... Sí, y creo que es eso. La institución partidaria tenía más condiciones de frenar los liderazgos, que dependían más de los partidos. Es como Bernard Manin en su libro, ¿no? La democracia del público, las personas tienen mucho más importancia que los partidos, como había en la democracia de partidos, ¿no? Entonces, sí, tengo una nostalgia de algo que no viví, pero sí, un poco. ¿Qué preferís? ¿Una caipirinha en la playa de Ipanema o un asado en algún campo de pampa argentina? Ok. Creo que los dos son muy bonitos, claro, iba a decir eso seguro. ¿Qué tal un asado con caipirinha en Ipanema? Sí, a mí me parece. Sí, es la está mejor bien, ¿no? opción. Excelente, Sí, excelente. sí, Con sí, carne sí. argentina, seguro. Sí, Claro que sí. sí, me gustó la mezcla. Sí, creo que apropiado. Bueno, por último, ¿cuál es tu jugador favorito de la historia? Jugador de fútbol, claro. ¿Favorito de la historia? Sí. Maradona. Maradona, Sí, interesante. y en verdad. Claro, creo que Pelé fue mejor. Pero a mí me gusta más Maradona por la historia, por todo, y porque, claro, porque es de mi época, ¿no? Claro. Sí. Creo que Bueno, sí. ahora mi pregunta última de todas. ¿Qué preferís, Raí o Neymar? Raí, ¿Quién crees seguro. que mejor? Mejor. Sí. Mejor es difícil, pero Raí, seguro. Prefiero Raí. Porque jugó en mi equipo. Porque es politólogo. Porque es politólogo, porque en la última bola de oro dijo que todo tenía que votar en Lula, por eso nunca más volvió Claro. al palco. Y su hermano Sócrates es el nombre del premio de acción social, que ese era súper politizado y tuvo un rol súper importante en la democratización, ¿no? Él, Casagrande y otros que jugaban en el Corinthians en la época tuvieron un papel importante. Y ahí en el último estaba con Bonet de Lula en 2022 y terminó, no, voten Lula. Nunca más invitaron para subir al palco, pero está siempre Sí, en al el final teatro. de la presentación hizo así. se Sí, fue. claro. Ahí. Bueno, listo. Es un gran placer y muchísimas gracias nuevamente. Un por gusto aceptar la conocerles. entrevista. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Muito obrigada.